En España, el partido Podemos diseñó un programa para un nuevo modelo de país luego de obtener un sorpresivo resultado en las elecciones del Parlamento Europeo en mayo, que lo ubicaron como la tercera fuerza política en España. El programa de gobierno fue concertado con la población a través del sitio de internet del partido y contiene propuestas como la creación de un salario máximo proporcional al salario mínimo, el derecho a una renta básica a los ciudadanos por el simple hecho de serlo y la edad de jubilación a los 60 años. Su líder, Pablo Iglesias, ha definido el programa como un proyecto de nacionalización empresarial que busca devolver la educación y la sanidad a la esfera pública. Con apenas 4 meses de vida, el partido del movimiento 15M logró ser la cuarta fuerza más votada en las elecciones del Parlamento Europeo y logró obtener 1.200.000 votos, el 7,9% del total nacional, y logró 5 escaños. Los pronósticos apenas le daban 2 escaños al partido Podemos, que financió su campaña sin pedir préstamos a los bancos, ya que consideran que el sector financiero está lleno de buitres que solo quieren enriquecerse a costa de los ciudadanos. Justo para ir al análisis, le queremos consultar a través de nuestra cuenta de Twitter esta pregunta con la cuenta @TelesurImpactoE con la etiqueta Opina en Impacto. A propósito de la asamblea de Ahora Podemos o de esta agrupación política, ¿crees que sus propuestas económicas ayuden a combatir la crisis en España? Esa es la pregunta que le hacemos y bueno, estaremos recibiendo y leyendo, claro, sus respuestas. Justo para hablar de lo que viene para Podemos y lo que representaría esto, vamos de inmediato al análisis. Nos enlazamos hasta Argentina con Alfredo Serrano, el director del Centro Estratégico y Latinoamericano de Geopolítica, la CELAC. Alfredo, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches a Telesur y buenas noches, Adriana. Alfredo, en primer lugar ya viene la Asamblea Ciudadana o la Asamblea que va a fundar Podemos y destaca, y veíamos de estas 50 propuestas, la mayoría, 26, son económicas. ¿Hacia qué modelo económico entonces estaría apuntando una agrupación como Podemos? Adelante. Realmente Podemos ha hecho una propuesta que se centra fundamentalmente en recuperar la economía para el ciudadano y no dejar que la economía siga estando en manos de un capital extranjero y de seguir vendiendo la soberanía o de seguir cediendo los sectores estratégicos de un país a que quede en dependencia de la tasa de ganancia de un pequeño grupo económico a nivel mundial. Podemos le da la vuelta a la economía, pone la economía al derecho en este mundo en el cual la economía verdaderamente ha estado durante mucho tiempo al revés, y fundamentalmente se centra en cuestiones que en principio podrían ser muy sencillas en términos políticos, porque procura evitar que los derechos sociales sigan estando bajo las manos de un sector privado, bajo las manos de una economía ficticia, y precisamente pone como centro de la economía una economía mucho más humana, mucho más democratizada, que no solo redistribuye a una pequeña parte de todo el pastel y de toda la riqueza que se está dando en España, sino que por el contrario democratice y humanice el orden económico imperante, y además fundamentalmente se centra en una economía de base real, mucho más productiva, y no seguir apostando por esa economía ficticia, especulativa, economía de casino, que ha llevado a los resultados que están dándose en España en camino de una década perdida para la mayoría social. Podemos verdaderamente utiliza un relato y una narrativa económica completamente diferente, más cercana al ciudadano, más preocupada por la cotidianidad, por las condiciones de vida de la mayoría social, y procurando evitar que sigan habiendo injusticias como los desahucios que se están dando en España, o como que haya un salvataje de la banca o del pago de la deuda financiera a costa de seguir engordando la deuda social. Por tanto, la propuesta es novedosa después de los últimos años de un orden hegemónico económico que sigue una línea diferente, y da unas propuestas que han sido muy bien recibidas por el público en el corto tiempo que lleva en la actualidad. Justamente, Alfredo, destacan propuestas como la lucha contra la troika, el reforzamiento de cooperativas, el derecho a la pensión y a una renta básica, y también la nacionalización de los bancos. ¿Cómo se combinarían todas estas propuestas justamente para combatir la crisis allá en España?
Lo que realmente plantea Podemos es una recuperación de los sectores estratégicos, es el reapropiarse de todo lo que verdaderamente se ha expropiado a la mayoría ciudadana en España. Los bancos lo que han hecho es expropiar el derecho a la vivienda. Muchas privatizaciones han expropiado el derecho a la salud o a la educación. Y lo que plantea Podemos en su programa económico es reapropiarse, recuperar justamente todos los sectores estratégicos y dejar de hablar de soberanía y patria en un sentido tan vacío y en un modo tan de eufemismo como lo lleva haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Y Podemos, justamente cuando plantea el término soberanía, lo que no quiere es que sea el Banco Central Europeo o las grandes transnacionales que tienen sede en Alemania o en Francia o en cualquier lugar de Estados Unidos sigan dictando la política económica. Es por eso que exige un sector financiero que se centre en una economía real, que conceda un crédito productivo, que se centre en la pequeña y mediana empresa, que es la verdadera generadora de un empleo estable necesario para una economía española infinitamente más justa. Y por tanto, más que el planteamiento estricto del concepto de nacionalización o no, viene de una recuperación de todo el sector estratégico, de una recuperación de la riqueza económica del país, y que a partir de ahí se pueda dar un proceso de redistribución mucho más justo y hacer sostenible un estado del bienestar absolutamente inclusivo para la mayoría, y no lo que está padeciéndose en la actualidad, que es un estado de malestar que sí está afectando a la mayoría ciudadana en casi todos los niveles de la vida cotidiana que uno pueda observar en la población española. Justo para abordar y ampliar más allá de lo que ustedes están, o de lo que Podemos está proponiendo en el sentido económico, veamos algunos de los puntos del documento con las propuestas principales de esta agrupación política, Alfredo. Podemos se opone a las decisiones de la Troika en Europa, que ha causado miles de despidos y recortes sociales. Asimismo, pide el fin de la reforma laboral y que se sustituya por leyes que protejan a los trabajadores y que conduzcan al alza de los salarios. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y la edad de jubilación hasta los 60 años, así como la reducción del presupuesto destinado al gasto militar para el sector de investigación. De igual modo, Podemos pide la paralización inmediata de los desahucios y desalojos de viviendas, así como la dación en pago con carácter retroactivo, y considerar a la calefacción, la energía y el agua como derechos básicos inalienables que deben ser garantizados por las empresas públicas. También piden el incremento del salario mínimo y el establecimiento de un salario máximo proporcional para funcionarios del gobierno, banqueros, entre otros. Alfredo, en toda tu experiencia como economista has hablado de que no se puede hablar de una democracia real si no se tiene también una economía que realmente sea incluyente, donde no tengan la mayor parte de la riqueza las minorías. Con estas propuestas de Podemos, ¿considera que realmente sí se podría avanzar en un modelo democrático, verdaderamente democrático en España? Justamente la mayoría de los medios de comunicación más cercanos a los partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, siguen tildando de que son medidas no pragmáticas, no posibles, las medidas económicas que propone Podemos, y esto es lo contrario. Si uno observa cómo sugiere y plantea una auditoría de la deuda, lo que está queriendo es que el ciudadano tenga derecho a saber cómo se contrató la deuda que ha dado lugar a una deuda pública acumulada del 100% del PIB, y saber para qué se destinó, a quién se le dejó, qué responsabilidades hay detrás de esto. O, por ejemplo, el planteamiento de una reforma tributaria concreta para poder verdaderamente obtener los ingresos necesarios para garantizar ese estado del bienestar, sería a partir justamente de evitar privilegios fiscales para una minoría, para fondos de inversión que tributan a un 1%, cuando la mayoría ciudadana está tributando al 25%. En términos laborales o de empleos, lo que procura evitar son aquellas reformas que se dieron que permiten a las grandes transnacionales despedir simplemente poniendo una cláusula que es por causas organizativas y técnicas. Es justamente unas propuestas muy concretas, muy sencillas de entender y muy fácil de aplicar, siempre y cuando haya la voluntad política mayoritaria, que verdaderamente podría dar una vuelta al modelo económico español, hacerlo mucho más productivo, más sostenible y además fundamentalmente más humano y democratizador,
que verdaderamente ha generado un malestar en esa casta económica española y europea y mundial, que se siente incómodo frente a la emergencia de una iniciativa política que sigue dando en las encuestas como la tercera fuerza política muy cercana de la segunda, y esto solo acaba de iniciarse. Exactamente, ahí va a estar también uno de los mayores retos de esta nueva agrupación política. Gracias, Alfredo Serrano, por este análisis para Impacto Económico.